como estamos comenzando un nuevo año, pues yo quiero llevarte al comienzo de la Biblia, al libro de los comienzos, que es el libro de Génesis. Y les animamos, a muchos empiezan a estudiar la Biblia en este tiempo y muchos empiezan por el principio, que es el libro de Génesis. Para mí, en lo personal, uno de los libros más fascinantes y uno de los que más me gusta en lo personal, Génesis. Y todo empieza en un huerto de Edén. Edén significa paraíso de las delicias, y no me refiero a la pastelería, pero eso es lo que significa huerto del Edén, el paraíso de las delicias. Y sin embargo, en este paraíso de las delicias, dice la Biblia allí, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en el paraíso de las delicias. Y cuando uno piensa que Dios puso al hombre en el paraíso de las delicias, pues el puro título paraíso de las delicias parecería que lo pondría ahí para estar de vacaciones, para relajarse, para pasarla bien, para estar acostado, para disfrutar. Pero dice al final el versículo 15 que no lo puso ahí para vacaciones, sino lo puso ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y aquí vemos nosotros el primer trabajo que Dios le da al hombre. Y dice allí que le dio el trabajo de labrar y cuidar, cultivar y proteger, producir y resguardar ese huerto. Y uno se pregunta, oye, pero ¿no se supone que en ese huerto ya estaba todo bien? Había árboles frutales, había alimento, ya había agua, había oxígeno, los animales estaban en paz, no existía el pecado, no había la muerte, había armonía. Y entonces, ¿por qué el hombre necesitaba trabajar? ¿Por qué el hombre necesitaba labrar y cuidar ese huerto? Bueno, si así era en este mundo original, sin pecado y sin muerte, imagínate en nuestros tiempos, que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde sí hay pecado y muerte. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos labrar y guardar? Dos palabras: cuidar y cultivar. Y cuando hablamos aquí de labrar, esta palabra labrar que menciona Génesis 2:15 al final, es una palabra que en el idioma original significa dos cosas. Esa palabra labrar significa servir y adorar. Son sinónimos en el Antiguo Testamento, la palabra servir y adorar. Cuando tú sirves a Dios, tú le estás adorando. ¿Cuánto quieres adorar a Dios? Es cuánto tú le sirves a Dios. Adorar no es cantar, aunque sí, es parte de. Pero adorar no solamente es cantar. Adorar es servir a Dios. Esta palabra original asocia el servicio con la adoración a Dios. Entonces, mira qué interesante que Dios puso al hombre en ese paraíso de las delicias con la finalidad de servirlo y adorarlo a Dios. Lo puso allí para servir y para adorar. Este fue el propósito de Dios para el primer hombre, para el primer matrimonio, para la primer familia. ¿Y sabes una cosa? Sigue siendo el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Él quiere que tú le sirvas y al mismo tiempo, al estarle sirviendo, lo estés adorando. ¿Cuánto serví y adoré a Dios en el 2021? ¿Cuánto estoy dispuesto ahora
adorar y servir a Dios en este año 2022. Pero creo yo que debería de ser uno de los propósitos de nuestra vida: servir y adorar al Señor. Nota que este servir y adorar va dirigido a Dios. No puso Dios a Adán en ese huerto para servirse a sí mismo, sino lo puso allí para servirlo a Él. Pero el hombre sin Dios se le ha olvidado eso. Y todo lo que hace el hombre sin Dios es servir a sus propios intereses, a su propia conveniencia, pero no servir a Dios. Pero tú y yo que conocemos al Señor, tú y yo que somos hijos de Dios, nuestro enfoque es servir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un privilegio poderlo servir y poderlo adorar. Es un privilegio. Y la segunda palabra que dice allí es guardar. Significa proteger, significa cercar. Y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué si en el huerto del Edén todo estaba bien, hasta los animales estaban en paz unos con otros y con el hombre, no había muerte, es decir, el león no mataba a la oveja y se la comía, no había muerte? Dice originalmente que todos los animales comían pasto, comían hierba, no comían carne, no había animales carnívoros al principio. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere cuando dice que tenía que guardar, que tenía que proteger, que tenía que cuidar? ¿Cuidar de quién? ¿Proteger de qué? ¿Guardarse de qué? Y es que dentro de este paraíso había un enemigo. Y ese enemigo lo vemos en Génesis capítulo 3. Satanás. Ahí estaba. Y Dios lo sabía. Y por eso le dice al hombre: guarda, cuida, protege. Entonces la segunda palabra, la primera palabra, labrar, está en relación con Dios, servir y adorar a Dios. La segunda palabra, guardar, va en relación con nuestro enemigo, Satanás y el diablo. Cuidar, protegernos de Satanás, del enemigo que tenemos. Si en ese entonces había un enemigo, ¿tú crees que hoy no lo hay? Claro que sí. Y vemos su obra. Y debe ser también un propósito para ti, para mí, el que este año 2022 guardemos, cuidemos, protejámonos de este enemigo. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Ahora, aquí en este capítulo 2 de Génesis hay 5 cosas que Dios le da a Adán. 5 cosas, ¿sí?, de las cuales te quiero hablar brevemente. Y esas 5 cosas que Dios le dio a Adán son 5 cosas que también te ha dado a ti y me ha dado a mí. Y las vamos a empezar a ver a la luz de las Escrituras. Génesis, empezamos con la primera. Génesis 2, versículo 7. Fíjate, dice ahí la Escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que Dios le dio al hombre fue vida. Lo primero que le dio un cuerpo, le dio un alma y le dio un espíritu. Y lo mismo te ha dado a ti y me ha dado a mí. Nos ha dado un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Y para qué son? ¿Para qué es nuestro ser? Para 2 cosas: para servir y adorar a Dios, y para cuidarnos y guardarnos del enemigo. Propósito de darle esa vida a Adán era para servir y adorar a Dios. Servirlo y adorarlo con su espíritu, alma y con su cuerpo también. Eso fue lo primero que Dios le dio a Adán.
La segunda cosa que le da, fíjate, sigue diciendo el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Lo segundo que Dios le da a Adán es que le da bienes, le da posesiones, le da recursos. Le dio tierra, le dio un huerto, le dio un campo de cultivo, le dio plantas, le dio árboles, le dio agua, le dio todo para el sustento de su vida. Le dio provisión, le dio posesiones. Y lo mismo ha hecho Dios contigo y conmigo. Dios nos ha dado posesiones, Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado bienes, casa, ropa, alimento. ¿Y esas posesiones para qué eran? Claro, le servían al hombre, pero a final de cuentas el propósito de todas esas posesiones era para servir y adorar a Dios. Y cuidar esas posesiones, guardar esas posesiones del enemigo. La tercera cosa que Dios le da a Adán, lo que ya leímos en el versículo 15, Dios le da trabajo al hombre, le da un trabajo, el área laboral. Le dice que tiene que labrar, tiene que cultivar. Es el trabajo de agricultura, el primer trabajo que Dios le da al hombre, sembrar y cosechar. Y aparte también le da el trabajo después de ponerle nombre a los animales. Dios le da trabajo al hombre, porque Dios no es un Dios que no trabaja. Dios es un Dios que trabaja. A Jesús lo regañaban los fariseos porque él trabajaba en sábado, pero él decía: mi Padre hasta hoy trabaja y yo también. Así es. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición de parte de Dios para nuestras vidas. La cuarta cosa que Dios le da al hombre, dice allí en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo cuarto que Dios le da al hombre es mandamiento, le da palabra. Así como le dio provisión material, ahora le da provisión espiritual a través de sus mandamientos y de su palabra. Le da un mandamiento a obedecer. Y nota tú que no son muchos mandamientos, es solamente uno. Ni siquiera son 10, es uno. Un solo mandamiento. Le da una palabra. Porque el hombre no solamente es carne y hueso, sino es espíritu. Y el alimento para el espíritu es la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amado, que este año 2022 no sea solamente el alimento físico de lo que te cuides, porque todos empezamos con esos propósitos de año, ¿no? Cuidar la alimentación, ya no bajar de peso, cuidar la alimentación, comer más nutritivo, escoger mejor lo que uno se engulle, lo que uno toma, ¿no? Pero así como hacemos ese propósito de cuidar los alimentos físicos, también debería ser un propósito de vida la nutrición espiritual para nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a consumir? ¿Cómo vamos a nutrir a nuestro espíritu? Y ya lo dijeron nuestros pastores a través del video. Nos animaban a meternos a la palabra, llenarnos del Espíritu Santo y orar. Es decir, nuestro devocional diario.
Entonces la cuarta cosa que Dios le da al hombre es palabra, le da mandamiento. Y la quinta cosa que Dios le da al hombre es le da una familia, le da una esposa. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y luego dice ahí la escritura que lo durmió y ya dormido le saca una costilla, y de la costilla Dios forma a la mujer y luego se la presenta a Adán. Dice el versículo 22 que la trajo al hombre, y Adán en el versículo 23 se emociona tanto que hasta un poema hace. Le sale lo poeta al ver a Eva. Y Dios le da una familia, Dios le da un matrimonio, Dios le da una esposa y después le da hijos a través de esa esposa. Son 5 cosas que Dios le da a Adán en ese huerto. Le dio vida. Número 2, le dio bienes o posesiones. Número 3, le dio un trabajo, le dio responsabilidades. Número 4, le dio palabra, le dio mandamientos, alimento espiritual. Y número 5, le dio una familia. 5 áreas que te animo y te reto a que evalúes en este inicio de año. Porque estas 5 áreas nosotros tenemos que cultivarlas y cuidarlas, labrar y guardar. Tú y yo somos agricultores, seguimos con el oficio de la agricultura, porque ese es el propósito de Dios para tu vida, que siembres y coseches, que siembres bien y coseches bendición. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas en este 2022, que siembres bien en cada una de estas áreas y que coseches bendición en cada una de ellas. Que siembres bien y coseches en tu vida personal. Que siembres bien y coseches en cuanto a tus bienes y posesiones y riquezas. Que siembres bien y coseches en tu negocio, en tu trabajo, en el aspecto laboral. Que siembres bien y coseches en cuanto a las cosas de Dios, su palabra, su mandamiento, tu fe, tu iglesia. Que siembres bien y coseches en cuanto a tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Si evaluáramos esas 5 áreas al inicio de este año, ¿cómo estaríamos en esto de cultivar y cuidar? Mira, Adán falló en las 5 áreas. En lo personal, con su vida, él vio, tocó y comió lo que no debía. Lo que Dios le había dicho, eso no. Sin embargo, Adán lo hizo, queriendo, sabiendo lo que estaba haciendo, viendo, tocando y comiendo lo que no, lo que estaba prohibido. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? En vez de vida, vino muerte. Adán falló. Le ganó su carne a su espíritu. Se dejó llevar por sus pasiones, por sus sentidos. Le ganó la vista y el gusto. En vez de enseñorearse de sí mismo, sus pasiones se enseñorearon de él y cayó, fracasó. En cuanto a las posesiones, también Adán falló. Adán tenía todo en ese huerto. En vez de poder ser un buen administrador y gobernador de todo lo que Dios lo había dado, porque lo había puesto como Señor de toda la creación,
En vez de que todo eso fuera para bendición, fue maldecido a causa de su pecado. La tierra fue maldecida a causa del pecado de Adán. Y finalmente él fue expulsado de ese huerto. Le fue quitada la autoridad que Dios le había dado, y esa autoridad quedó en manos de Satanás, el usurpador. En vez de él gobernar sobre las posesiones, sobre las riquezas que tenía, las posesiones, las riquezas, los bienes se enseñorearon de él. Adán falló en cuanto a sus riquezas, a sus bienes. Se dejó señorear por ellas. En cuanto al área laboral, también Adán fracasó. En vez de ser productivo, en vez de tener abundancia, por causa de su mal, vino a tener escasez y fatiga. Fue parte de la maldición que cayó por su pecado sobre su trabajo. Le decía a Dios: con el sudor de tu frente vas a comer el pan. La tierra te va a producir cardos y espinos en vez del alimento y el fruto que tú estás buscando. El trabajo, en vez de producirle bienestar, le produjo malestar. En vez de que el hombre usara el trabajo para servir a Dios, se volvió siervo del trabajo, se volvió esclavo del trabajo. ¿Y cuántas personas no hay hoy en día esclavizados por su trabajo? Como una consecuencia de la caída del hombre. En cuanto al mandamiento de Dios, en vez de cultivar y guardar la palabra de Dios, él fue desobediente, él fue rebelde. El marido no sembró, no cultivó correctamente la palabra de Dios, la semilla del mandamiento de Dios en el corazón de su esposa. Por eso Eva fracasó cuando se enfrentó a Satanás. Por eso Satanás la engañó fácilmente. En vez de obedecer y servir a Dios, obedeció y sirvió a los propósitos del diablo. En vez de que el mandamiento se volviera bendición para su vida, se volvió maldición para él. Y finalmente, por no cultivar y cuidar su matrimonio, el enemigo se metió con su familia. Y al meterse en su familia, el enemigo sembró cizaña. El enemigo sembró la duda y sembró la rebelión, produciendo con ello dolor, produciendo con ello problemas en las relaciones matrimoniales y de padres con hijos. De hecho, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina hablando precisamente de estos problemas familiares entre padres e hijos a consecuencia de la caída del hombre. Falló en esta quinta área de la familia. Adán falló en las 5 áreas. Pero, y estas son las buenas, porque la mala noticia, mi amado, es esta: tú y yo descendemos de Adán, somos hijos de Adán, una raza caída, una raza que ha fracasado en estas 5 áreas. Pero hay unas buenas nuevas, hay una buena noticia: que el postrer Adán, Jesucristo, donde el primero falló, Él cumplió. Él cumplió en las 5 áreas. Jesús acertó en cada una de ellas. En su vida personal, dice la palabra de Dios ahí en Lucas 2:52, que él creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. La palabra de Dios nos dice que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esta razón, él revirtió la muerte en vida. Él vino
Él pudo, por su vida, Él pudo venir y decirnos: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. En cuanto a las posesiones, nuestro Señor Jesucristo, Él supo vivir a plenitud con muy pocas cosas materiales. Él mismo decía a sus discípulos y a la gente: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero Jesús siempre tuvo un señorío sobre las cosas materiales. Él multiplicó los panes, Él transformó el agua en vino, Él hizo el milagro de la pesca para Pedro y los demás. Él vino para recuperar la autoridad que el diablo había robado y restaurarla al hombre. Por ello, en Mateo 28 al final, Él les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que perdió el primer Adán, lo recuperó el postrero. La autoridad sobre este mundo, la autoridad sobre las cosas, la autoridad que Dios le había dado al hombre al principio sobre la creación. En cuanto al trabajo, Jesús terminó la obra que Él vino a hacer. Y de esta manera Él glorifica al Padre. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el capítulo 17, versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra. Él está orando al Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué razón? Dice aquí: porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino a cumplir el trabajo que Dios el Padre le había pedido. Su trabajo fue salvar al mundo. Él lo concluyó cuando desde la cruz, antes de entregar el Espíritu, Él dijo: consumado es. Con esa frase Él termina el trabajo que había venido a hacer a la tierra. Y con ese trabajo que Él hizo, Él glorificó al Padre. En cuanto a la fe en Dios, Jesús obedeció cada uno de los mandamientos de Dios. Él cumplió totalmente lo que el hombre le era imposible: cumplir la ley de Dios. Jesús la cumplió toda. Jesús fue 100% obediente al Padre. Por eso Él decía: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por ello la palabra de Dios dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y por último, en cuanto a la familia, Jesús cuidó, protegió, cultivó, labró a su familia. En su oración al Padre, en el capítulo 17 de Juan, Jesús dice lo siguiente: le está hablando al Padre en oración. Él dice: porque la palabra que me diste, Señor, les he dado y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios, Jesús, cumplió en cada una de esas 5 áreas. Él cultivó y Él cuidó. Él sirvió a Dios y lo adoró. Donde el primer Adán falló, el postrer Adán acertó. Y gracias a Él, hoy tú y yo podemos servir a Dios, adorar a Dios en cada una de estas áreas y cuidarlas del enemigo. Son 5 áreas que tenemos que evaluar al comienzo de este año. Las repito nuevamente. Número 1, tu vida. Número 2, tus bienes, tus posesiones. Número 3, tu trabajo. Número 4, tu fe en Dios, sus mandamientos, su palabra, tu iglesia. Y número 5, tu familia. Si estás casado, tu matrimonio y tus hijos.
Si eres soltero, tus padres y tus hermanos. ¿En qué condiciones estamos? ¿Estamos sirviendo a Dios en cada una de estas áreas? ¿Estamos adorando a nuestro Dios con ellas? ¿Estamos cuidando estas áreas de nuestra vida a sabiendas que hay un enemigo que quiere o que ha venido para robar, matar y destruir? Servir a Dios, servir y adorar a Dios y cuidar. Está hablando de un sistema de servicio a Dios y de un sistema de defensa, un sistema de protección. ¿Cómo reaccionó Adán? Yo no veo ninguna reacción de Adán en cuanto a lo que pierde, en cuanto a ver estas áreas de su vida. Yo no veo a Adán con dolor, con lamento, con duelo por lo que perdió. Estas 5 áreas de su vida están derrumbadas, están en ruinas, y sin embargo no veo una reacción adecuada a esa situación. Muy diferente a Nehemías. Cuando tú lees el libro de Nehemías, Nehemías reacciona de una manera muy distinta, porque él pregunta: ¿cuál es la condición de los judíos de la cautiverio, los que quedaron en Jerusalén, y cómo está la ciudad? Y cuando le dicen: la gente que quedó está en gran mal y afrenta, y los muros y las puertas de Jerusalén están quemadas y destruidas, la reacción de Nehemías es impresionante, porque él hace 3 cosas básicamente. Primero, se sienta y llora. Eso es lamentación. Y dice allí la Biblia en el primer capítulo de Nehemías que por algunos días él estuvo en esa lamentación, sentado y llorando. Pero lo segundo que hace es que ahora se pone de rodillas y ora. Empieza con la intercesión. Nehemías no se queda solamente con una emoción. No se queda solamente con que, híjole, pues qué lamentable condiciones está Jerusalén, y a lo mejor se sintió mal, pero no pasó de ser solamente una emoción, sino ahora eso lo lleva a una acción que es interceder delante de Dios. Y esa intercesión, mis amados, duró 4 meses. Porque cuando él recibe la noticia era el 9º mes del calendario judío. Y cuando él habla con el rey Artajerjes de Persia, era el primer mes. Si le echas cuenta, son 4 meses que él estuvo en oración, de rodillas, intercediendo por la situación, por el mal que él había, por el informe que le habían dado de lo mal que estaba Jerusalén. Y lo tercero que hace, se pone de pie y se pone en acción, se pone a trabajar. No solamente se quedó en la oración, sino que la oración lo llevó a la acción. Mis amados, que este año 2022 la oración te lleve a la acción. Que no solamente nos quedemos de rodillas, sino que nos pongamos de pie y tengamos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. 3 cosas que hizo Nehemías: se sentó y lloró, se arrodilló y oró, se puso en pie y actuó. Qué ejemplo de cómo un hombre de Dios, con un corazón de Dios, reacciona ante las malas noticias. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está la economía de nuestro país? ¿Cómo está el tema de los trabajos? ¿Cómo está el tema de la pandemia, las muertes? Mis amados, estamos en ruinas en muchos aspectos. Están como esos muros y esas puertas quemadas a fuego de Jerusalén. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar tú y yo? ¿Cómo están estas 5 áreas de nuestra vida personal? Tal vez habrá que edificar, tal vez habrá que restaurar, tal vez habrá que levantar, que edificar, que arreglar.
Tal vez hay áreas de nuestra vida que están cuarteadas. Tal vez algunos ladrillos del muro ya están sueltos, que hay que volver a pegar. Mi amado, hay trabajo que hacer. Trabajo que hacer. Servir y adorar a nuestro Dios. Proteger y cuidar del enemigo. El enemigo quiere que fracases en estas 5 áreas de tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere edificarte. Dios quiere levantarte. Vamos a terminar orando. Cierra por un momento ahí tus ojos, ahí donde estás. Yo creo que este es un buen tiempo, en este arranque de año, inicio de año, para hacer una oración de consagración a Dios. Yo creo que es un buen tiempo, este primer domingo de este 2022, para que tú y yo podamos hacer un compromiso con Dios el día de hoy y hacer una oración de entrega, una oración de rendición, una oración donde estas 5 áreas de nuestra vida la podamos rendir a Él. Piensa por un momento, evalúate a ti mismo. ¿Cómo está tu vida personal? ¿Cómo está tu espíritu, tu alma, tu cuerpo? ¿Cómo está el tema de tus posesiones, tus bienes, las riquezas que Dios te ha dado? ¿Cómo estás en el área laboral, en el área del trabajo, tu negocio, tu empresa, tu puesto de trabajo, ahí en la empresa? ¿Cómo está tu vida espiritual, tu fe en Dios? ¿Cómo estás en cuanto al tema de la palabra, de la oración? ¿Estás teniendo tus devocionales o no? Y finalmente, ¿cómo estás en el aspecto de tu familia, tu matrimonio, hijos, tus padres, hermanos, familiares? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿En qué áreas necesitas cultivar? ¿En qué áreas necesitas cuidar? Yo creo que es un buen tiempo para decirle: Señor, hoy consagro estas 5 áreas de mi vida delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te decimos gracias por este inicio de año. Gracias, Padre, por lo que nos has dado, porque nos has bendecido dándonos vida. Gracias, Señor, por las riquezas, bienes y posesiones que has traído a nuestras vidas. Te decimos gracias, Padre, por el trabajo, por las fuentes de ingreso, por el negocio, la empresa. Gracias, Padre. Te decimos gracias también, Señor, por tu palabra, porque nos has añadido a tu familia, por la iglesia a la que pertenecemos, el cuerpo. Gracias, Padre, por nuestros pastores que traen ese alimento espiritual a nuestras vidas. Gracias, Señor, también por nuestra familia, matrimonios, nuestros hijos, padres y hermanos. Gracias, Padre. Somos tan bendecidos como lo fue Adán al principio. Gracias, Señor, por estas riquezas, por estos bienes. Gracias, Padre. Y hoy, en este primer domingo, como tu iglesia, como tu pueblo, venimos a consagrar estas 5 áreas delante de ti. Venimos a rendirlas, Padre. Primeramente te decimos perdón si no hemos cuidado y cultivado adecuadamente estas áreas en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de no haber cultivado correctamente, de no haber sembrado correctamente. Perdónanos, Padre, si hemos descuidado alguna de estas áreas, si no hemos protegido
resguardado, cercado correctamente estas áreas, si hemos permitido que el enemigo entre y se meta y venga a destruir, venga a robar, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Pero hoy, Señor, tomamos el compromiso delante de ti de cultivar correctamente, de servirte y adorarte con cada una de estas áreas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, si tú quieres hacer este compromiso delante de Dios de servir y adorar al Señor en estas áreas de tu vida, yo te animo a que te pongas ahí de pie donde estás. Si ese es tu deseo, si es tu voluntad, si es tu querer, que en este año 2022 servir y adorar a Dios con estas 5 áreas de tu vida, empieza ya a levantar tu voz y a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis bienes, aquí está todo lo que me has dado, lo pongo a tus pies, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero adorarte más. Yo quiero comprometerme más contigo, Señor, en este año. Yo quiero consagrarme más a ti. Yo quiero apartarme más para ti. Empieza ya a levantar tu voz. Empieza a levantar una oración de entrega y de consagración al Señor. Consagra tu vida, consagra tu trabajo, tus bienes, consagra tu corazón, tu fe, consagra tu familia. Entrégala al Señor, ríndela delante de Dios en este primer domingo de año, y Él hará, Él hace la obra. Él te ayudará a edificar, Él te ayudará a sembrar, a cultivar. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder hacer las cosas correctamente. En el nombre de Jesús, a cultivar como lo hizo Jesús en cada una de estas áreas, a sembrar correctamente y a levantar una cosecha que te dé a ti, Señor, la gloria y la honra. Queremos, Señor, en este año 2022 glorificarte, engrandecerte, exaltarte. Que nuestra vida sea agradable a ti, Padre. Úsanos, Señor. Usa mi vida, usa mi familia, usa mi trabajo, usa mis bienes, Padre. Por eso los ponemos delante de ti. Por eso los rendimos ante ti, Señor, en este primer domingo. Tal vez hay alguna persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, y tú necesitas a Cristo en tu vida, en tu corazón, para poder cultivar y cuidar correctamente estas 5 áreas de tu vida. Sin la ayuda de Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo, es imposible, porque no es trabajo humano, sino es trabajo de Dios obrando por medio de nosotros. Y tú necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo y le puedas decir este primer domingo de año: Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que he pecado. Te ruego vengas a limpiarme con tu preciosa sangre. Perdóname. Y hoy abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Ven y siéntate en el trono de mi corazón y gobierna mi vida. Ayúdame a cultivar y a cuidar cada una de estas áreas de mi vida. Hoy te doy gracias por la llenura de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues mis amados, Dios les bendiga y feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Que el Señor los levante.